Es verdad. Oscar Zambrano es uno de los próximos. Está haciendo algo que deberíamos ir a plagiar. Sí, copiar. Ir a sentarse y ¿cómo hace Ecuador? ¿Qué haces? Y comenzar a... Es que es verdad. A ver, no quiere decir copiar, hacer lo mismo. Cada uno tiene su estilo y tiene su manera de ver las cosas, pero la esencia tiene que ser la misma. Hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de editorial, día de reacción, por supuesto también a lo que analizó la prensa con respecto a lo que aconteció este fin de semana, que fue la final de la Copa Sudamericana. Este fin de semana también vamos a tener la Copa Libertadores, la final que se define entre Fluminense y Boca. Vamos a estar cubriéndola, pero en este caso vamos a analizar lo que dejó la final entre Liga de Quito y Fortaleza, equipo ecuatoriano contra equipo brasileño, y un poco para revalidar lo que viene siendo el fútbol ecuatoriano en los últimos años. Crecimiento exponencial, crecimiento puro, y eso se traduce en títulos. Eso se traduce dentro de la cancha con una identidad de juego, una solidez que viene ya acostumbrándose a jugar en el fútbol ecuatoriano con equipos como Liga de Quito, como Independiente del Valle, que son equipos que vienen dejando la vara muy alta para los rivales que vienen atrás, como el caso de Emelec puede ser, o Católica también, que tuvo su paso este año en Copa. Bueno, hay muchos equipos que están empezando a tener ese fogueo a nivel internacional, pero que tienen mucho por aprender, y en este caso los que marcan el camino son Liga de Quito por un lado, que es el copero, el rey de copas del fútbol ecuatoriano, y por otra parte Independiente del Valle, que este último tiempo ha crecido mucho, siempre ha estado en primera plana cuando se trata de títulos internacionales, y en la Copa Sudamericana le ha ido muy bien. Y si no me creen, yo les tiro datos. 8 finales se jugaron entre equipos ecuatorianos y brasileños, 6 fueron para Ecuador, 2 para Brasil. Este último tiempo, los últimos 2 campeones de la Copa Sudamericana fueron ecuatorianos. En este último tiempo también hemos visto Independiente del Valle competir en Copa Libertadores, Barcelona llegando, si no me equivoco, también a semifinales. Bueno, muchos equipos ecuatorianos que están dejando la vara muy alta y que están marcando un camino, y que hay otras selecciones que quieren copiar. Y ya me estoy yendo para el lado de selección, pero es así. Todo se traduce. Del fútbol ecuatoriano se traduce a la selección. Y en el caso del fútbol peruano se traduce a la selección también. El fútbol peruano es un fútbol que no está teniendo mucha competitividad, y en la selección se está traduciendo también en resultados. Dicho esto, vamos a analizar el día de hoy, porque Perú habló de Liga de Quito. Perú habló un poco del fútbol ecuatoriano. ¿Cómo quieren que les gustaría que sea el fútbol peruano? Bueno, en este caso copiando mucho el estilo del fútbol ecuatoriano, y por eso quiero hacer este video. El primer video que vamos a reaccionar es de Fútbol 7 Sport, que dice: así de emocionante fue el relato peruano, Liga de Quito campeón. Bueno, en este caso es el relato, y después vamos a pasar a lo que puede ser el video de peruanos pidiendo copiar el fútbol ecuatoriano. Así que vamos a darle play. Ahora sí. Y ahora, todo en las manos de Alexander Domínguez. Y otra vez la media altura, no cruzaba media altura el palo derecho, facilita al arquero, deberían los penales ya de una. Patear a media altura, increíble a cualquier palo, o arriba, fuerte o rasante, pero facilita el trabajo del arquero. Sin mucho esfuerzo. Claro, sin mucho esfuerzo. Voy a tirar un facto, para mí, el mejor, hasta ahora, de los relatos que vi, el mejor de todos fue peruano, quiero que lo sepan, A la derecha y listo. Bueno. Señoras y señores, si anota Fortaleza será campeón de la Copa Sudamericana. Domínguez tiene que lograr el milagro para los ecuatorianos. Me parece que Pedro Augusto, a ver. Zurdo. A ver. Pedro Augusto. Penal para Fortaleza para definirlo. Aquí está, vale, pegó. Domínguez. Qué lindo relato. Aparece cuando tiene que aparecer. Domínguez para volver, para ponerlo nuevamente en competencia, en pelea y en la lucha por el título. Atajó Domínguez. Esto sigue 3-3 y ahora arranca la muerte súbita. La ronda mata-mata. Piovi, ¿no? Exactamente. Sí, señor, el 1 contra 1. Piovi. El capitán del el último penal, Piovi, que lo fue a abrazar después a la boa y le quedaba por acá a la boa. Asegura Piovi. Revienta el arco. Hasta ahora ningún fierrazo. Aquí está Piovi. El sexto penal. Va Piovi abajo. Qué golazo. Qué golazo. Deportiva Universitaria de Quito, más allá que no lo están viendo, fue un golazo el gol de Piovi. Y el portero volcado hacia el otro lado. Esquinado, fuerte abajo. La calidad de Piovi, el capitán la colocó, borde interno, arquero al palo izquierdo, el balón al lado contrario. Respiran los hinchas de la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que esto es vida o muerte, Freddy. Sí. El sexto penal para Fortaleza, viene el remate, Domínguez, campeón Liga, campeón Liga, campeón Liga,
competencia. Campeón Liga, campeón Liga, campeón Liga. Brito falló. Atajó Domínguez, volvió hacia el lado derecho. Atajó y gana Liga Deportiva Universitaria de Quito los penales. Fue muy cuestionado por parte mía, Domínguez. Liga Deportiva Universitaria de Quito. Segunda vez. Campeón Liga. Bueno, lo que les estaba diciendo fue muy cuestionado por parte mía y yo en su momento dije que para mí no era un arquero de selección. Lo sigo sosteniendo, pero es un gran arquero. Eso no quita que no sea un gran arquero. Es un arquero con mística, un arquero que sabe atajar penales. Desde mi punto de vista, no es el arquero que necesita Ecuador, pero de todas maneras es un arquero que tiene mucha jerarquía, como les estoy diciendo, tiene mística, se nota que sabe lo que hacen los penales y merece tener esos aplausos y también esos elogios que viene teniendo esta última semana. Dicho esto, vamos con el video de Ecuatube. Los dos canales se los voy a dejar en la descripción para que vayan a visitarlos. Y el video es: peruanos piden copiar la Liga Ecuatoriana. En Ecuador trabajan muy bien, Liga de Quito campeón. Vamos a darle play a este video también. Qué momento de Ecuador, ¿no? Al minuto 11 del segundo tiempo. Bicampeón de Lo empató Sudamericana. pronto, ¿no? Esta fue la más clara que tuvo Pablo, se puede decir. Bicampeón de Sudamericana, hay que contar a Independiente del Valle. Sí. Y va al Mundial. Ahora vende jugadores a Europa por cifras millonarias. Es verdad. Oscar Es decir, Zambrano es uno de Ecuador los próximos. Está haciendo algo que deberíamos ir a plagiar. Sí, copiar. Ir a sentarse. ¿Cómo hace Ecuador? ¿Qué haces? Y comenzar a Es que es intentar verdad. A ver, no quiere decir copiar, hacer lo mismo. Cada uno tiene su estilo y tiene su manera de ver las cosas, pero la esencia tiene que ser la misma. ¿Y la esencia cuál es en este caso? Tener un fútbol competitivo, competir en las copas internacionales, tener una selección competitiva, ir al mundial seguido. Esas cosas son las que hay que seguir de cerca y hay que copiar. Obviamente que después los resultados pueden acompañar o no, pero lo importante es tener eso que te permita poder soñar con tener algo más competitivo, con tener un fútbol mejor, con tener una selección mejor. A eso voy cuando les digo que no es copiar, sino que es parecerse. Puede ser, tomar la esencia. Esa es la palabra indicada, creo yo. copiarles, porque son nuestros vecinos, están muy cerca de nosotros, tienen características en su liga diferentes a las nuestras, pero algo están haciendo muy bien, ¿no? Yo creería que los presidentes de los clubes en realidad quieren reconocimiento deportivo y no político. Ok, punto uno. Por ahí parte todo, ¿no? Hay Sí, proyectos, claro. hay proyectos. El relato me está distrayendo un poco, lo tendrían que ¿Cuál sacar, les la interesa verdad. a la hora de manejar el fútbol? Exacto. ¿Les interesa el estatus o realmente hacer algo por el fútbol? De acuerdo, bueno, acá hay otros intereses, pero los proyectos Coincido. grandes, bueno, Barcelona viene de jugar semifinales de Libertadores el año pasado, o sea, También, los bueno, equipos grandes de eso es Ecuador lo que le compiten estaba muy diciendo. bien. Es tremendo, la verdad que yo no creo en la envidia sana, pero mi envidia para los ecuatorianos. Tómelo como un halago. De verdad que sí. Y ya ganaron Libertadores, van a fases finales. De verdad. Y aquí la cámara diferenciada, la cámara de Rafael Rodríguez en el estadio, captando el momento de la alegría máxima. Se salta encima de todos Paolo Guerrero, el campeón de la Copa Sudamericana. Qué manera de reinventarse, Paolo. Qué manera de no rendirse. Qué manera de seguir. Sí, sí, de seguir de imponerse vigente. a las lesiones, a la sanción, a las malas. Volver, descender con Avaí, retomar carrera mejor físicamente, irse a Racing. No encontró el espacio y le apareció esta oportunidad de oro. Y miren, salió campeón. Para ser campeón Una de la Copa recompensa Sudamericana. al esfuerzo de Paolo. Simplemente extraordinario por Paolo Guerrero. Sí. Extraordinario. Es que una cosa no quita la otra. Fíjense que ahí los peruanos hablan del buen presente del fútbol ecuatoriano y que les gustaría copiarlo y que les gustaría también tener un fútbol parecido, no igual, pero parecido. Y a su vez también elogian lo que viene haciendo Paolo Guerrero, que Paolo Guerrero también es Perú, o sea, es Perú al 100% Paolo Guerrero. Esfuerzo, trabajo, nunca darse por vencido, siempre en busca de todo. Entonces hay que encontrar un equilibrio, siempre hablamos del equilibrio, lo importante que es en los equipos. Bueno, en este caso es muy importante también a nivel país. Es importante encontrar esa balanza en la que esté todo acomodado, en la que esté
todo bien, en peso, que no haya desbalanceo por un lado o para el otro. Es decir, que, les pongo un ejemplo, ¿no? Que no vaya mal en lo económico, pero bien en lo futbolístico, que esté todo igual. Porque si no, si te va mal en uno, te va mejor en el otro, pero también puede ser que te vaya mal en los dos. Entonces, tenés que encontrar el balance y el equilibrio indicado para que el fútbol de Perú sea competitivo, de esa manera tener unas inferiores en las que pueda sacar más juveniles, empezar a vender al exterior, que es lo importante hoy en día, creo yo, porque tener jugadores en el fútbol sudamericano lamentablemente cada vez es más difícil. Entonces, vender al exterior, empezar a potenciarlos ahí afuera, después tenerlos en la selección, disfrutarlos, ese tipo de cosas que parecen que son fáciles, no lo son. Y de hecho, cada vez es más complicado. Por eso selecciones como Chile han bajado mucho el nivel y el rendimiento. Selecciones como Paraguay también. Bueno, en este caso Ecuador lo ha subido, pero porque ha potenciado esas cosas de las cuales estamos hablando. Así que, como siempre, me pueden dejar su opinión ahí abajo en los comentarios. Y suscribirse al canal ya que están ahí de paso. Y activan la campanita. Nos veremos, sudamericanos, en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho. Y ahora sí, chao, chao.